Buenas tardes. En primer lugar, gracias por esta invitación a la Universidad de Verano de Maspalomas. Mi nombre es Rosa Marina González Marrero. Soy profesora titular de la Universidad de La Laguna y directora de la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad y la Fundación Caja Canaria. Y la presentación que voy a mostrar hoy lleva por título Estrategias y objetivos post-pandemia. Básicamente trato de hacer una reflexión de algunos de los hechos que se vislumbran y obviamente hacer algunas predicciones en este escenario es complicado, y lo que voy a hacer es hacerme eco de algunos estudios que existen y ya están publicados en revistas científicas. En primer lugar, a modo de antecedentes recientes, señalar que en Europa hemos tenido un mercado libre de transporte aéreo desde 1997 y ello ha implicado que las aerolíneas comunitarias hayan podido operar cualquier ruta intraeuropea sin grandes restricciones. Esta liberalización ha tenido efectos claramente positivos para la sociedad, multiplicándose el número de rutas y frecuencias. Además, esa liberalización hizo que el volar, el transporte aéreo, se convirtiera en algo cotidiano para la mayor parte de nosotros, sobre todo después del surgimiento y desarrollo de transportistas de bajo coste. Además, los movimientos liberalizadores llegaron también a mercados fuera de Europa, lo que facilitó el acceso a cualquier punto del planeta por vía aérea. En Canarias, obviamente, el transporte tiene una importancia añadida. El transporte, como sabemos, aéreo, favorece la vertebración y cohesión territorial y es fundamental para el bienestar social, desarrollo económico, al posibilitar tanto intercambios comerciales como, sobre todo en nuestra economía también, la actividad turística, generándose, en definitiva, riqueza económica y empleo. El transporte aéreo contribuye a la igualdad de oportunidades entre países y esto claramente está en línea con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La importancia del transporte aéreo se ha puesto aún más, si cabe, de relieve en esta crisis sanitaria, donde ha sido crucial el transporte de material sanitario y la repatriación de ciudadanos. Además, en la actualidad, las compañías aéreas han transportado millones de vacunas, lo que pone de manifiesto el valor de la conectividad y la contribución clara que el transporte aéreo tiene a la hora de favorecer el bienestar social y la salud de las personas. Existe, además, como todos sabemos, una estrecha relación entre el turismo y el transporte aéreo, especialmente en Canarias. Los turistas que deciden desplazarse desde su lugar de origen a miles de kilómetros no tienen otras alternativas. Además, la movilidad interinsular tampoco tiene alternativas viables al transporte aéreo en la mayor parte de las rutas. Por lo tanto, el transporte aéreo se confiere en lo que denominamos captar una demanda de pasajeros, una demanda de clientes cautivos, ya que no hay una alternativa viable para este modo de transporte. Eso hace que, además, adquiera una importancia añadida en un contexto insular. En este contexto, una buena accesibilidad aérea es una condición indispensable para el desarrollo de las Islas Canarias como destino turístico competitivo. La fragmentación del territorio en islas, la lejanía del continente, confieren un papel esencial al transporte aéreo y a las infraestructuras aeroportuarias. En este sentido, hay que señalar que el turismo contribuye de forma clara a garantizar nuestra conectividad, ya que la demanda turística es esencial para facilitar la supervivencia de las aerolíneas y de los aeropuertos. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Pues que recientemente se ha dado esta aparición del brote del COVID que ha provocado un cambio en la situación que hemos venido describiendo. Hemos visto una interrupción sin precedentes del transporte aéreo global. Prácticamente todos los aeropuertos, especialmente los internacionales, vieron cómo los volúmenes de tráfico se desvanecían. En muchas regiones del mundo, las instalaciones cerraron casi por completo los vuelos comerciales. A modo ilustrativo, simplemente mostrar cómo ha sido la evolución del tráfico de pasajeros registrado en los aeropuertos de las Islas Canarias durante los últimos años. Vemos que ha habido una tendencia claramente estacional. La demanda de transporte tiene esa estacionalidad que viene marcada por el comportamiento errático de la gráfica, pero lo que llama
obviamente la atención es esa caída total que se produce en torno al mes de marzo de 2019, que supone un 0 en la actividad, y estamos ahora en esa recuperación a la derecha de esa caída que muestra pues claramente un grado de incertidumbre. Hay una leve recuperación, pero lejos, muy lejos de las cifras que estábamos caracterizados en este contexto. En Canarias se han aplicado además varias medidas regulatorias que en cierta medida constituyen una excepción a esa libertad de mercado de la que veníamos hablando. Se trata de políticas que favorecen la conectividad aérea de regiones remotas, políticas que establecen rutas obligatorias de servicio público, descuentos a residentes, subvenciones directas de aerolíneas estatales, políticas aeroportuarias que desarrollan sistemas de incentivo o subvenciones. En Canarias, como sabemos, la aplicación del descuento del 75% a los residentes tiene algunos efectos no deseados, que deberían claramente ser estudiados para intentar mejorar la norma sin perder lo que es el espíritu de la misma, que no es otro que garantizar la conectividad aérea en regiones ultraperiféricas, favoreciendo la cohesión del territorio. La subvención ad valorem, además establece que cuanto más alto es el precio del billete, mayor es la subvención. Y esto claramente introduce una serie de distorsiones, como son pues que en primer lugar la subvención ad valorem de las compañías aéreas hace que tengan pocos incentivos, ¿vale?, a ser más eficientes en costes y cobrar precios más bajos. Además, en segundo lugar, tienen menor incentivo para invertir en tecnologías que permitan reducir costes, las compañías. En tercer lugar, cuanto menos eficiente en costes es la compañía aérea, mayor subvención recibe, con lo cual parece claramente un elemento totalmente distorsionador. Y por último, los pasajeros que compran billetes más caros reciben a su vez unas mayores subvenciones. La eficacia de cualquier política, y esta en concreto, orientada a aumentar la conectividad aérea de los residentes, depende de una serie de factores, unas características claramente de carácter económico de las rutas, tales como son el nivel de competencia existente, la proporción de pasajeros residentes que exista, la forma de las funciones de demanda tanto de los residentes como de los no residentes y los costes de operación de las aerolíneas. Tal y como señalan algunos autores, estas medidas nos permiten vislumbrar qué tipo de intervenciones de políticas podremos observar en el futuro próximo. Estamos hablando de intervenciones en los mercados de transporte aéreo, subvenciones, declaraciones de obligación de servicio público, compra de billetes aéreos por parte del Estado, rebaja de tasas aeroportuarias y de navegación aérea, etcétera. Posibles nacionalizaciones, préstamos y concesiones de ayudas directas. Algunas de estas intervenciones ya se están observando en el mercado. Por ejemplo, cabe destacar cómo Iberia y Vueling ya han solicitado un préstamo de 1.010 millones de euros avalado por el ICO. En la estrategia del sector, claramente los aeropuertos canarios juegan un papel primordial como punto de entrada y salida de turistas y, de hecho, una parte integral de la experiencia turística pasa por los servicios aeroportuarios. En este sentido, resulta de gran importancia la sensibilidad de los gestores aeroportuarios de cara a reconocer ese papel diferencial, y aquí sí me gustaría hacer hincapié en el papel diferencial que tienen los aeropuertos en los destinos turísticos. No son meramente infraestructuras donde hay un intercambio modal, sino que en el contexto de destino turístico el aeropuerto tiene otro significado, como es el caso de los aeropuertos canarios. Los aeropuertos canarios no deben seguir lastrados por su desarrollo con cargas que no le corresponden y marginando sus singularidades, sus particularidades, cuando la región lo necesita definitivamente los aeropuertos para, como dice el propio REF, constituirse en plataforma internacional de negocio y dinamizar otras vías de acción que serían probablemente o posiblemente alternativas al turismo. Existen multitud de ejemplos en el mundo donde las cámaras de comercio y las industrias locales intervienen en la gestión aeroportuaria de su entorno.
Sin embargo, en Canarias no existe esa posibilidad por la gestión centralizada que está presente. Los cabildos y otras entidades locales y regionales más cercanas a los intereses de la sociedad quedan en la mayoría de las ocasiones al margen de esa gestión y obviamente son actores implicados y que tienen mucho que decir. La estrategia canaria pasaría por la participación de la Administración autonómica en la política de transporte aérea que requiere Canarias, a través de 3 elementos que la componen, que son operadores aéreos, los aeropuertos y la navegación aérea. Se requiere un apoyo a la localización de un operador global en Canarias. El negocio de las aerolíneas, como hemos podido comprobar, es muy volátil. Las turbulencias asociadas a Thomas Cook y Ryanair afectaron de manera importante al archipiélago. La volatilidad se hace más importante en regiones remotas que no tienen un tamaño de mercado propio, lo suficientemente grande o donde la zona de atracción, en este caso el continente africano, no ofrece suficientes oportunidades. Se hace, por tanto, necesario la realización de un estudio sobre la viabilidad de un proyecto de desarrollo de operador aéreo con base en las Islas Canarias que garantizase la conectividad aérea de la comunidad. A nivel, esta panorámica la hemos hecho un poco focalizando en el caso de Canarias. Vamos a ver ahora un poco cuáles son las predicciones en el contexto internacional y para ello nos vamos a remitir al pronóstico que establece IATA, que incluye estimaciones tanto para este año como para el 2022, 2030, 2023 y para después de este año. En 2021 se espera que el número mundial de pasajeros se recupere al 52% de los niveles anteriores a la pandemia. En 2022 se espera que el número mundial de pasajeros se recupere al 88% del nivel anterior a COVID. Y en 2023 se espera que el número mundial de pasajeros supere los niveles anteriores a la COVID. Para 2030 se espera que el número de pasajeros a nivel mundial haya aumentado a 5.600 millones. Eso sería un 7% por debajo del pronóstico anterior a la COVID y una pérdida estimada de 2 a 3 años de crecimiento debido a la COVID. Después de 2030 se espera que los viajes aéreos se desaceleren, debido a una demografía más débil y a un supuesto de referencia de una liberalización limitada del mercado, lo que arrojaría un crecimiento anual promedio entre 2019 y 2039 del 3,2%. El pronóstico de crecimiento anterior a COVID de IATA para ese periodo fue de 3,8%. Por tanto, vemos cómo el escenario pone de manifiesto que la inmunización, junto con la armonización de medidas y requisitos sanitarios entre los países europeos, son las claves fundamentales. Y aquí me gustaría hacer hincapié en el aspecto de armonización. Tiene que haber una coordinación entre los países y no puede haber disparidades en los niveles regulatorios. Son claves para que la apertura de la conectividad aérea tenga lugar de forma exitosa y la recuperación del tráfico aéreo y, en consecuencia, del turismo y todos sus subsectores. Los retos de cara al futuro y cuyas respuestas están siendo aceleradas por la pandemia son claramente, al menos, estos dos que yo considero evidentes, que son sostenibilidad y digitalización. En este sentido, me gustaría reseñar algunos aspectos acerca de, por ejemplo, las tendencias y tecnologías que desempeñarán un papel importante para impulsar la recuperación del transporte aéreo este año y que algunas de ellas ya se han mencionado esta mañana y por lo tanto no me voy a detener. Estamos hablando de tecnología sin contacto. La tendencia a la que estamos abocados es una experiencia del viajero sin dependencia de un personal en los aeropuertos. Está en marcha desde hace años esta iniciativa y lo que está ocurriendo es que la pandemia del COVID ha acelerado esa adopción de tecnologías contactless, sin contacto, reduciendo la interacción entre el pasajero y el empleado con el fin de minimizar la propagación del virus. Además, estamos hablando de autoservicio avanzado y biometría, reconocimientos faciales, que esta mañana comentaba Rafael. Estamos hablando de robótica y automatización. Varios aeropuertos de todo el mundo adoptaron robots autónomos con tecnología de luz ultravioleta para la limpieza. Estamos hablando de pasaportes sanitarios y visas de vacunación.
en este sentido, de nuevo, la necesidad de armonizar los estándares y protocolos de verificación para evitar colas innecesarias en los aeropuertos y garantizar la experiencia fluida en los pasajeros. Como sabemos todos, de reciente aparición el pasaporte sanitario, el certificado digital de la Unión Europea COVID, que ha empezado a aplicarse ayer, desde el 1 de julio, con el objetivo de facilitar que se viaje libremente por todo el territorio europeo quienes ya están vacunados, estén inmunizados por haber pasado el COVID en los últimos 6 meses o que tengan una prueba PCR o de antígenos negativa. De esta forma, lo que se pretende es que los países evitaran imponer restricciones adicionales a los viajeros que lleguen a sus territorios. Sin embargo, hay que aclarar que los países de la Unión Europea tienen soberanía sobre sus fronteras y siempre podrán imponer medidas adicionales a los viajeros que lleguen a su territorio. Y es justamente en ese punto donde necesitamos una armonía para evitar ese tropezón añadido a los pasajeros en las infraestructuras aeroportuarias. La tecnología de la limpieza es otro avance claramente, un sistema de limpieza de cabina ultravioleta desarrollado por Honeywell que ya ha sido adaptado por varias líneas aéreas. La solución puede desinfectar toda la cabina de una aerolínea de tamaño medio en menos de 10 minutos, abordando las preocupaciones actuales sobre el tiempo de respuesta entre vuelos. Tecnología de distanciamiento social, monitorizar el distanciamiento social desde la entrada, el check-in y a través del control de seguridad en la terminal. Aquí tenemos ejemplos como el aeropuerto de Orlando, que también inició recientemente un programa piloto para monitorear la densidad de personas dentro del aeropuerto. El sistema de Even Flow Crowd Radar mide la cantidad de personas en las áreas de las puertas, y entrega de información a través de señales digitales y luces personalizadas en toda la instalación. En definitiva, que claramente hay todo un avance tecnológico en aras de garantizar la seguridad y tranquilidad del pasajero y poder renovar la conectividad aérea que se ha visto claramente interrumpida por esta pandemia. Eso en cuanto al reto que hablábamos de la digitalización y la introducción de nuevas tecnologías. Pero recordemos que también hay otro reto, que es el de la sostenibilidad. Antes de pasar a ese reto de la sostenibilidad, me gustaría mencionar, a modo de ejemplo, el AENA Ventures, que nace en julio de 2020, con el fin de desarrollar nuevos proyectos que permitan aprovechar las ventajas de la tecnología. Lo que se hizo es que AENA lanzó una convocatoria para startups de todo el mundo y el objetivo era ofrecer respuestas a los retos actuales y futuros sobre el transporte aéreo. El programa AENA Ventures se centró en 5 retos: agilidad en trámite y desplazamiento al aeropuerto, experiencia del pasajero, comunicación al pasajero, sostenibilidad, equipaje en conjunto. Y las startups seleccionadas para cada uno de esos retos fueron MIP, que es una empresa española, con un proyecto que permite planificar rutas combinadas, combinando todos los medios de transporte, incluyendo la compra integrada de tickets, que claramente reduce la inversión de tiempo en el viaje, y el análisis de rutas menos saturadas, ofreciendo una solución adecuada para el reto de agilidad en trámites y desplazamiento al aeropuerto. La otra startup es Chin Spain, empresa también española, que facilita la experiencia turística entre China y España y propone el desarrollo de una ampliación que permita la comunicación y una gestión de pagos más ágil para los viajeros de China, y esto estaría dentro del reto de experiencia del pasajero. La startup Airbot, que es una empresa inglesa, ofrece una tecnología que facilita la comunicación entre el aeropuerto y pasajero mediante la solución del chat multicanal para el reto de comunicación con el pasajero. La startup Carwatt, que es una empresa francesa, ha presentado una iniciativa en la que reconvierte los vehículos de combustión a energía eléctrica para el reto de la sostenibilidad. Y la startup Dubs, que es una empresa de Emiratos Árabes Unidos, con una propuesta para facilitar la recogida, la facturación y la entrega de equipaje a domicilio y a huéspedes en hoteles en el mismo día, con el reto de equipaje en conjunto. En relación al reto de la sostenibilidad, en marzo del año pasado se aprobó el Plan de Acción Climática de AENA, que tiene 2 grandes objetivos:
conseguir la neutralidad de carbono en 2026 y en 2030 y obtener una disminución del 94% de las emisiones por pasajero en la operativa diaria. Conseguir emisiones netas cero en 2040. Este plan de acción climática supone una inversión cercana a 550 millones de euros en el periodo 2021 y 2030 y se estructura en 3 programas estratégicos: neutralidad en carbono, aviación sostenible, comunidad y cadena de valor sostenible. Se establecen las siguientes líneas de actuación. Energías renovables, se trata de asegurar un 100% de electricidad renovable autoconsumida y un 90% de energía sostenible de climatización consumida en 2030. Eficiencia energética, se trata de reducir el consumo de energía por pasajero un 9% en 2030. Y en cuanto a aviación sostenible, actuar como tractor de otros agentes de aviación para acelerar su descarbonización. Las líneas de actuación pasan por propulsión limpia para aviones, participar proactivamente en el desarrollo de nuevos combustibles sostenibles y su integración en el sector de la aviación, eficiencia en operaciones operativas, colaborar con otros agentes implicados para reducir emisiones, flota ground handling sostenible, alcanzar un 70% de vehículos del ground handling sostenible en 2030, y en comunidad y cadena de valor sostenible se persigue mejorar en la sostenibilidad del entorno colaborando con todos los agentes que intervienen, proveedores, arrendatarios, agentes de transporte y la comunidad. Esto implica fomentar la movilidad sostenible desde y hacia el aeropuerto. Creo que este es un aspecto novedoso y bastante interesante porque siempre tratamos de focalizar única y exclusivamente en el movimiento del transporte aéreo y el transporte se comienza desde el punto de inicio del pasajero y eso suele estar en el lugar de arranque, bien sea su hogar, el lugar donde se hospeda, hasta el destino final. Por lo tanto, hay implicados diferentes modos y se requiere una interconexión, un transbordo fluido y, en definitiva, una movilidad sostenible que implique a diferentes modos de transporte integrados. Además, tratan de colaborar proactivamente con la cadena de suministro y la comunidad para impulsar la sostenibilidad. Aquí me gustaría resaltar, ya que mi presentación trataba un poco de ver hacia dónde vamos, los retos y cambios que nos esperan. He consultado el informe elaborado por la consultora McKinsey & Company, que han elaborado recientemente y que definen 5 cambios que se esperan en el sector aéreo en la era post-COVID y cómo adaptarse a ellos. Estos cambios serían, en primer lugar, se espera que los viajes de ocio impulsarán la recuperación. Los viajes de negocio tardarán más en recuperarse e incluso entonces McKinsey estima que solo se recuperarán en torno al 80% de los niveles prepandémicos en 2024. Una reducción del número de viajes de negocios también podría llevar a reducir el espacio de las cabinas dedicado a los pasajeros de clase business. El alto nivel de endeudamiento provocará un aumento de los precios. Aquí tengo que decir que de la bibliografía que he revisado, esta conclusión no parece generalizada. Hay algunos investigadores que no comparten esta conclusión de la consultora. Ellos señalan que cabe esperar un aumento de los precios y un mayor papel del gobierno en el sector. Muchas compañías aéreas han tenido que pedir préstamos enormes cantidades de dinero para mantener la flota, recurriendo a ayudas estatales, líneas de crédito y emisiones de bonos. El sector acumuló colectivamente más de 180.000 millones de dólares, es decir, alrededor de 150.000 millones de euros al cambio de deuda en 2020. Una cifra equivalente a más de la mitad de los ingresos anuales de ese año. Esperan además una mayor disparidad de resultados entre aerolíneas en el futuro. Las aerolíneas han respondido a la crisis de diferente manera y ello va a hacer que salgan de la misma de diferente manera. Los mercados de aeronaves pueden tener un exceso de oferta durante algún tiempo. Antes de la pandemia, los fabricantes de aviones aumentaron la producción en previsión de un crecimiento continuo, lo que ha provocado un exceso de oferta, un exceso de disponibilidad de aviones, y esto ha hecho caer los precios de los arrendamientos de aviones usados y es probable que sigan bajando. Y en quinto lugar, el transporte aéreo de mercancías sufrirá una escasez de oferta durante algún tiempo.
estamos hablando del contexto internacional. Este ha sido una salvavidas para la industria de aviación durante la pandemia. Antes era el 12% de los ingresos totales del sector y en 2020 se constituyó esa cifra en el triple. Cabe destacar en ese sentido que las ventas de comercio electrónico se dispararon durante esta era, mientras muchos vuelos de pasajeros se quedaron en tierra. En respuesta a la gran demanda y a la escasez de oferta de carga aérea en esos momentos, las compañías aéreas podrían investigar oportunidades a corto y medio plazo para impulsar este tipo de servicios. Como señala la consultora McKinsey, el impacto de la pandemia COVID-19 está lejos de haber terminado y el camino hacia la recuperación del tráfico aéreo llevará varios años, pero no cabe duda que tomar medidas ahora ayudará a las aerolíneas a prosperar en el sector. Finalmente me gustaría comentar otro trabajo que he consultado en relación a qué cabe esperar hacia futuro. En este caso se trata de un paper, de un artículo científico publicado en una revista de impacto Journal of Transport Geography, donde se hace una evaluación del impacto del COVID en el transporte aéreo y la pregunta es, ¿seremos otros después de la crisis o qué pasará, ¿no? ¿Será el fin de la aviación tal y como la conocemos? En este artículo se han identificado aspectos que pueden redefinir estructuralmente el transporte aéreo a medio y a largo plazo. El mercado de viajeros de negocio probablemente, como ya anticipábamos también con el anterior estudio, sea el más perjudicado. Antes de retomar los vuelos para actividades corporativas, hará falta recuperar la confianza y garantizar la seguridad sanitaria. Además, con las mejores tecnologías alcanzadas, parece que gana terreno el teletrabajo. Para el desagrado de los viajeros, habrán además nuevos controles, esta vez sanitarios. El sector aéreo se reduce y concentra. Ya hemos visto la caída de algunas aerolíneas, así como anuncios de ajustes en plantilla. Los directivos de las aerolíneas muestran, como les digo, es un estudio que recopila información de directivos de diferentes aerolíneas, muestra su preocupación por las diferencias en las ayudas públicas estatales y la falta de una visión común a nivel europeo. Esto claramente podría distorsionar la competitividad entre compañías durante y después de la recuperación. Además, puede que a corto plazo las aerolíneas regionales sean las ganadoras del sector. Podrían ayudar a las aerolíneas de red a ajustar su capacidad durante la recuperación y además se podrían beneficiar de las rutas con obligación de servicio público. En definitiva, las reflexiones finales que cabrían hacer pasan por que hemos pasado por otras pandemias y crisis anteriores han demostrado que la sociedad es muy resiliente y después del impacto inicial dejamos atrás la nueva normalidad para volver a la normalidad de siempre. Educar, concienciar y el comportamiento de los ciudadanos son fundamentales y ninguna de las medidas que se tomen, tanto las empresas como las administraciones públicas, serán efectivas si no cuentan con esa colaboración de todos, con esa colaboración ciudadana. El rápido aumento de la población vacunada y los avances en las pruebas claramente devolverán la libertad de volar en los próximos meses y, tal y como establece el CEO de IATA, la gente querrá viajar. Eso lo estamos viendo ya, la gente desea viajar, solo necesitamos recuperar la confianza del pasajero. Y para eso, como digo, es clave la vacunación y la propagación rápida de esa vacunación, la extensión de esa vacunación. ¿Cuál es el desafío inmediato? Reabrir las fronteras, eliminar las medidas de cuarentena y gestionar digitalmente los certificados de vacunación y pruebas, sin olvidar que ese crecimiento debe estar respaldado por un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Gracias. He tratado de ser más sintética por el tiempo. Muchas gracias.